A ver si me hice algo más. Get some sleep. Vale, quiere el camarote. Ok. Vamos a investigar. Verne, I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. What happens? Officer Israel, please, to the whole room immediately. This never stops. Verne, I revised my notes. Maybe if we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Just in case the iMag doesn't work anymore. Not a bad idea. Ok. Officer Israel, please, to the whole room now. Oh, bloody... Oh, do me a favor. The captain keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. Officer Israel! I'm coming! Search into the closet. Look for the log. I don't envy her job, that's for sure. La tienen de aquí para allá, Adriel. Consecuencias, parte 2. ¿Y qué tenemos que hacer? Busca la bitácora en la sala de mapas. Ok. Y la sala de mapas está... Sala de buzos, sala mapas. Ah, mira, está justo al lado del puente de mandos, que eso estaba justo aquí. Creo. ¿Puedo usar el ascensor? Don't bother them. My presence here is never Sí. appreciated. Tengo que ir sí o sí. Vale, si agarro el ascensor, entiendo que tengo que ir a la salida, sala de mapas o puente de mando. Thank God. The elevators are still working. Puente de mando. Entonces aquí entramos. And that's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Lo anoto. Escucha los 3 audiocilindros. Vale. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors Island. This is the place in which everything tells us that the flame of Hephaestus lies in. It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by huge currents and fog banks, making it virtually unreachable. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Ned Land. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Compass of Destiny. According to our research, this compass, crafted with a mineral only found in the Ancestors Island, always points to it, as if it was its own north. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? Vale, me quedaría uno, ¿no? Emera Orbis. Dominios de la Nación. Golden Empire, La Nación. Uncharted, ahí arriba a la derecha. The Indian Sea, Dominio de la Nación. Vale, Uncharted otra vez. Sea of Darkness. Me gusta ese nombre. I still have some stuff to do. Vale, ¿qué cositas te hace falta todavía hacer? I still have some stuff to do. Vale, tengo que bajar. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the flame of Hephaestus. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors Island an amazing energy, which they called the flame of Hephaestus. Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today,
I have found something that... it may change it all. I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied, and they've been talking like he understood that horrible sound. It seemed like they were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name. Verne. I hadn't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything. We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me, and that I'm wrong too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea? Capítulo 3 terminado. My brothers, I know you are afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of capturing terrorist Nemo. I know because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. The artifact is a prodigy that can change destiny. We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats of the curia of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? Hay que destruir al rey Verne, ¿eh? Bueno, y a sus Those days, my sanity felt lacayos. like walking on a glass floor. I discovered that no one in the crew had ever heard talk about Officer Ned Land. If that was not enough, the recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings of my fate. What did they want from me? I had to find out before it was too late. I could just follow Ned Land's advice, search into Nemo's office and bring the truth to light, whatever it was. Capítulo 4. En las entrañas del misterio. 30 de marzo, Océano del Sur. I must leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. La verdad oculta. Nueva misión principal. Reúnete con el capitán Nemo. My first trip outside, and it's inside of a dormant volcano in the middle of the ocean. I have to admit that Nemo has a talent for mise en scène. ¿Habrá algo por aquí? An old diver helmet from the first missions of the Nautilus. I've only seen them on paper. They look so much more rudimentary. I'm glad I've learned diving with the new ones. ¿Este quién es? Mr. Verne! Maddie. What obscure sea law have I transgressed now, Officer Turner? More than one, probably, but I don't want to talk about that, sir. I didn't have the time to show my gratitude for saving us from the nation. When we rescued you, I thought you were a spy. If it were up to me, I would have returned you to that boat and let the sea judge you. Oh, I'm glad you weren't the one who decided my fate. But look what you have achieved with the captain. Solved Placea's temple puzzles, found the compass of destiny, saving us from the Raven himself. It feels like centuries ago since you came from that island. I'm glad that you're aboard, sir. Oh, well, thank you. Each day it's harder to recall my past life.
That's something we all share in here. Captain Nemo slowly absorbs our lives and blends them inside the Nautilus's steel. Ned Land. I keep thinking about Officer Ned Land. Mr. Verne, I repeat, stop chasing ghosts. Since I joined the Nautilus, there has never been a Ned Land among the crew. Officer, may I ask you something? How was your life before the Nautilus? You may laugh. I was the rich heiress of a steel mogul. I was destined to marry a rich husband. For years, my parents convinced me that I wasn't worthy of anything else. It's hard to believe, seeing you now. Like many others, war took everything away from me. At first, I was paralyzed. I was unable to help anyone, only myself. But that girl at Battery Park, her parents were dead. She was wounded. I spent the night taking care of her, and I realized that I could make a difference. It was an epiphany. After that, I fought for many causes and cried until I ran out of tears. When I was about to surrender, I met Captain Nemo and the Resistance. They bring sense to my struggle. By defeating the nation? Showing me that, together, we can change this corrupt world. Until I enrolled in the Nautilus, I was alone. The only thing I was doing was taking hits from waves, time and time again. Now, we are the rising tide. It doesn't feel really rising. Mr. Verne, don't be vulgar. Defeatism is not tolerated on board. We will prevail. Visiones. Will we have enough supplies and materials? It will take a lot of time until we can put foot on a harbor. Enough, don't worry. Where does Nemo take all these supplies? May St. Elmo's fire burn me if I know. His web of smugglers reaches all 7 seas. When we need something, he provides. El capitán. Do you know where the captain is? I must see him. But I don't know this prodigious hideout. The captain and Edriel are in the meeting room. Go to the elevator, 2nd floor on the left. Do I Segundo need piso an a la izquierda. access card to move around the base? In the event that you'd need one, the captain will tell me about it. We are on alert. The use of them is now restricted. Oh, sure. The traitor. You may now leave, Mr. Verne. I have a lot of things to do. The captain and Edriel passed by here not too long ago. Go to the elevator, 2nd floor on the left. Thank you, officer. Perfecto. Y el elevador está... I Espérate. must admit that cans of algae mix are delicious. But if someday I leave the Nautilus, it will take a long time until I eat something from the sea again. Los doblajes están muy bien, ¿eh? Me gusta bastante, la verdad. Este será el ascensor, entiendo. ¿Qué hay al otro extremo? Extremo izquierdo. A lo mejor hay algún secretillo, o un coleccionable, ¿no? O algo. It's not the time to go back to the Nautilus. I still have things to do here. Está dañadísimo el Nautilus, ¿eh? Pues no, no había más nada. Pensé que podía ya hablar con esa muchacha, pero no. Vamos por el ascensor, 2º piso, dijo. A la izquierda. Podría ir a los otros lugares como para investigar un poquito, ¿eh? A ver si me deja. Nemo and safety Escotilla. devices. It must reach the lower floor. Con el primer piso, ¿no? These are the results of cholera vaccine tests. Seems that with the algae we harvested underwater, Dr. Cedric is making major advances. ¿Algo más? It looks like a piece of a diary from the builders of the base. Vale. El volcán. 3 de agosto de 1850, 12:27 p.m. Frente a nosotros se abre un profundo abismo en la montaña. Es la garganta del cráter superior, el cuello, si se quiere decir, por el que escapaba la materia eruptiva líquida cuando el volcán aún estaba activo. La lava endurecida, la escoria incrustada, forma una especie de escalera natural, con peldaños ampliamente dibujados, que facilita el acceso a la cima.
En cuanto al volcán en sí, no cabe duda de que está completamente extinguido. No hay ni una bocanada de humo en sus flancos, no se ve ni una llama en las profundas cavidades, ni un estruendo, ni un murmullo, ni un temblor sale de aquel pozo oscuro, que tal vez alcanza las entrañas del globo. La propia atmósfera de este cráter no está saturada de ningún vapor sulfuroso. Es algo más que el letargo de un volcán. Es su completa extinción. Bueno, poquito a poco. Misión secundaria, la isla misteriosa, y esto que me pide hacer. Encuentra los otros 2 audiocilindros. Vale, encontramos este. Y faltan... O sea que por zona, al parecer, van a haber cosillas así, ¿no? ¿Entiendo? Vamos al tercer piso. Antes del segundo. A ver si podemos encontrar algo más por aquí. Esto se guarda. ¿Y este ascensor? I must find some information before leaving. Ah, esto es para irnos ya. Ok. Y aquí no hay nada. Qué raro, ¿no? Las puertas. Bueno, de todas maneras dijo que estaba a la izquierda del segundo piso. Vamos a intentar ir a la derecha. Bueno, no se puede. Ah, sí que se puede. Hasta cerra. May I help you? It seems you have problems with whatever that is. It's an Illumia. Towers that distribute blue blood through the decks of the Nautilus. No, you can't help me. Menuda voz, ¿no? It's okay. I'll leave you working. Vale. Únete al Nautilus. Resiste a la tiranía de la nación. The H capsule's ready. You must be extremely careful. Vale, están Nemo y Adriel ahí. It's impossible to get there. Y no hay nada. Raro, ¿no? Igual me hacen subir y buscar. Ven que hay letras, números. Impossible to get there. Hola. Verne, about time. I am sorry. It's my first time here. What do you want from me? Are the H capsules ready? Not completely. We still have to fit some details. But I'm sure that we will be able to gather the energy from the flame of Hephaestus and contain it to take it wherever it's most needed. You must be extremely careful. Yes, I know the story. It was the source of the power of the Atlantean Empire and also of its ominous destruction. You've told me that 12 times. You must make sure that they will be ready when we dock at the Ancestors' Island. El imaj. And what will happen if the iMac doesn't work anymore? How will we open the chest? I haven't found anything in the Scylla's log that could help us. The iMac will work! I am sick of waiting! Captain, your idea of using the blue blood to reactivate the iMag is unfounded. The reaction could end with all of us being... Enough! I don't want to hear you anymore! I'm fed up with you, with Cedric, with Verne. We must take radical action if we want to end the terror that is devastating the world. Please, Captain, calm down. Le va a salir todo mal, a Nemo, que la va a cagar, I will not hear you, not even for a second. I am going to prepare the blue blood. If you aren't at the upper floor safe room in 10 minutes, I will go and look personally for you wherever you are. It's the last lift. I give you my personal card. Bueno, ¿qué hacemos? Adriel, what do? It's not very wise using... Mr. Verne, the captain has given you an order. There's nothing more to be said. I hope we don't blow up. I'm more worried about the flame of Hephaestus. I need you to analyze the only map of Ancestors' Island to find the safest way to the flame. But this map is... Do it, Verne. I must go back to the Nautilus. Don't keep the captain waiting. Que sí, que sí. Tenemos la
Analiza el mapa de la isla de los ancestros en el área D3. But this map is weird. Sí, lo sé. D3. Vale, míralo, es aquí, ¿no? Wait a moment. There's a note here. It's from The land. land. At last, I found the way to break into Nemo's office. These stains, it's like they hide something written or drawn. Nuevo objeto, nota de Ned Land. Nota de Ned Land. Nota de Ned Land con una pista para acceder al despacho de Nemo. That's not useful now. No sé en qué me puede... Ah, ok. Acceso al ascensor de la cámara de Nemo. Y eso. Están apagados solamente el 3, el 2 y el 3. Sería. That's not useful now. Vale. Busco una lupa para encontrar pistas en la nota. No tengo una lupa allí. No. Vamos a buscar. Tendré que irme. ¿Esto qué es? A miniature of one of the Nautilus's rejected designs. Ah, el Nautilus. In the end, he made the ship much more aggressive. El Nautilus. Surcando los sueños de Julio Verne, el submarino de 20.000 leguas de viaje submarino es uno de los escenarios y vehículos más icónicos de toda la literatura mundial. Antes de la publicación de la novela en 1870, los submarinos eran pequeños y peligrosos habitáculos, como el célebre Tortuga, el primer submarino militar utilizado en la Guerra de Secesión Americana en 1775. La electricidad era entonces casi mágica y Nemo lo había domesticado para iluminar, cocinar y propulsar su barco. Nos describe el profesor Aronnax, protagonista de la novela. En una época donde la mayoría de la gente todavía iluminaba sus casas con aceite de ballena, Verne deslumbró la imaginación del público, creando algo que nadie había sido capaz de imaginar antes: un enorme submarino, alimentado por la electricidad, capaz de desplazarse a mayor velocidad que los barcos de guerra y sobre todo con la capacidad de sumergirse hasta las aguas más profundas. Pero toda esa maravilla técnica, civilizada y culta, con una enorme biblioteca, salones, órganos y toda clase de lujos, tenía una cara oscura, era un arma peligrosa. Los mares ya no eran seguros, si un peligro invisible podía surgir de las profundidades y partir a los barcos en dos. Además, bajo el férreo mando del capitán Nemo, el Nautilus se convertía en una prisión de oro, no solo para los protagonistas de la novela, sino también para toda la tripulación que lo acompañaba, pues una vez a bordo de la nave, jamás se volvía a pisar tierra firme. 20 años después de la publicación de 20.000 leguas de viaje submarino, la humanidad alcanzó a la imaginación de Verne y, en 1888, se botó el primer submarino eléctrico, el Peral, diseñado por el ingeniero español Isaac Peral, el cual, gracias a sus envidiosos superiores en la Armada, tuvo una vida incomprensiblemente corta para tan revolucionario ingenio. I need something that can help me. Va, esta es la lupa. Encuentra la pista secreta. Esto, B2, B por 2, dice. O sea, es 5 por 2. O bueno, tiene... Bueno. Lo voy a anotar aquí de este lado mejor. O sea, el rojo sería este. Luego este sería 3, 3, un 4 más 5. Y de los 6 circulitos sería el del que está abajo del todo. Y el azul
If I get the blue lens, I'm sure that I will be able to read whatever is written here. Me falta la lente Professor azul. Land must have used these same lenses to write hidden messages on the map. Buscar la lente azul desaparecida. Merde. Obviously, it's closed. If I could get an access card. Vale, It doesn't work. no funciona. It doesn't work. Esta es la... ¿Qué más puede haber por aquí? I must find the blue lens first. That's not useful now. That's not useful now. Nada. Hay que buscar eso entonces. Esto está bloqueado. No puedo entrar directamente. Tendré que ir al tercer piso. Vamos a la enfermería. A ver si hay algo nuevo por aquí. Nemo in safety hat. Vale. Mírala. Lente azul. Ahí está. Coloca la lente en la lupa. These are the results. Dr. Vale. Nada más por aquí. Vamos a la lupa. Segundo piso. Ponemos... That's not useful now. A ver. Colocar. Ahí está. These are numbers and access card combinations. I can forge one with the tools available at Akos's workplace. I had to Exacto. take note of these codes. Yes! Perfecto. ¿Y cuál mostraban los últimos dos, no? Crea una tarjeta de acceso. A lo mejor la hace solo, ¿eh? Puedes ver los detalles revelados de la nota en el inventario. That's not useful now. Ahora ha cambiado. Ha puesto todo ahora. O sea, tenemos los 6. Están estos 3 con este. Y luego tenemos X2, 2, circulito 4, 3 con 3 y 4 más 5. En principio algo así. Vamos a ver cómo es esta vaina, este puzzle. Es con esto de aquí. I need something that can help me. It doesn't work. Vale. Modifica la tarjeta de acceso. Selecciona la posición, coloca o quita un botón de la tarjeta. Yes! Ahí está. Vale, tarjeta de despacho de Nemo. Entra en el despacho del capitán. A ver, era más sencillo de lo que parecía. Porque realmente ya te da la respuesta, así que... Usamos la It tarjeta. doesn't work. Como que no. I need something that can help me. Ah, vale, hice otra. Encuentra información relevante. La verdad Never oculta. seen Nemo with a turban. He's always in uniform. Me parece que es como coleccionista o historiador. Personal memories. Wait. Here there are notes with the name Edriel on them. Conociendo a Adriel, del diario de Capitán Nemo. Macao, 12 de marzo de 1856. Ahora que se están llevando a cabo los trabajos de construcción del Nautilus, tengo tiempo para reconstruir los diarios que destruyó la nación tras detenerme. Hoy quiero dejar constancia de los eventos que sucedieron el 27 de junio de 1851. Por aquel entonces la guerra me había llevado hasta el único pueblo de la isla de Donju, en el mar de la China, con la misión de entrenar a nuevos reclutas de la resistencia. El afán de vengar la muerte de mi querida esposa y mi amada hija me expoliaba para seguir en la brecha.
Aquel día me llegó la noticia de que una mujer occidental había llegado a la isla. Harto de pasarme el día rodeado de reclutas, fui a ver quién era. La encontré en el salón. Había algo en ella que golpeó mi alma al instante, no de un modo romántico, sino una especie de conexión. Empezamos una conversación con naturalidad, como amigos de toda la vida. Al intentar sonsacarle qué hacía en esa isla perdida, me contestó que estaba haciendo escala para llegar a Shanghái, pero nada más. Al despedirnos me dijo su nombre, Edriel. Durante los días de espera dimos paseos, compartimos comidas y mantuvimos interesantísimas conversaciones en las que imaginábamos lo que las profundidades de los océanos podían ofrecer a la humanidad y cómo aquello podía cambiar el mundo. Me asombraba la profundidad de sus conocimientos y su sabiduría, que no se correspondía con su edad. Para mi sorpresa también se reveló como una experta en la Atlántida. Una de aquellas noches, al final del verano y tras una conversación especialmente larga, me hallé desbordante de imaginación y acudió a mi cabeza la primera imagen de un vehículo submarino, alimentado con motores de última generación y absolutamente autosuficiente. Un ingenio que me permitiría sumergirme en el mar y dejar atrás la guerra, todo un mundo nuevo, solo para mí. A la mañana siguiente, el 24 de agosto, al acudir a nuestra habitual cita matutina, con los primeros bocetos de Nautilus en las manos, descubrí que Adriel se había ido, a bordo del carguero que había estado esperando. Sentí mucho no poder despedirme. Siempre he tenido la certeza de que jamás volvería a verla. Me equivocaba. Siempre que venimos a por provisiones al mercado principal de Macao, me tomo un té en el puesto de Manny, antiguo artillero que conocí en la batalla de Okinawa. Esta mañana me lo estaba sirviendo con su sonrisa desdentada, tan querida para mí, cuando escuché una voz familiar y casi olvidada. «Capitán, he oído que estás construyendo el Nautilus. ¿Hay sitio para mí en su tripulación?» Me volví y allí estaba ella, tal cual la recordaba. Era uno de los nuestros. Así se conocieron Nemo y Adriel. Interesante. This bookcase is hiding something. Esta librería oculta algo. Selecciona los estantes en el orden correcto. Vale, espérate. Antes que nada, no hay más nada por aquí, ¿no? Bueno, a ver cómo será esto. B. Este es 1. Y este, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entiendo que ese no es, ¿no? V2. ¿Ves que va? 5, 2 será. 2, 4, 3, 3. Debo activar los estantes en el orden correcto. Están los símbolos en la esquina de la nota. Cosa que había visto pero no le presté atención. Vale, 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4 entiendo, ¿no? Entonces el 1 sería primero. Vale, sería el 2. Vale. Sería el del número 2, la cuarta fila, digamos. Luego sigue la X, que sería del quinto, sería el 2. Pero vale, es este, 1, 2. Luego viene el más, que sería de la cuarta, 1, 2, 3, 4, 5. Y el último sería 3, 3. Yes. No me había percatado de los simbolitos que estaban en la esquina de la nota. My headaches don't stop even for a minute. I believe my body rejects the ideas that lately boil inside my mind.
I've conceived a god-awful plan to give the world a second chance. The war and the nation are going to end the future. Project H, as repugnant as it may sound, is the only way out for mankind. I am aware that if we take the flame and activate the aerial torpedoes, thousands of innocents will die, and I will have to carry on in my conscience with their deaths. But after the tragedy, a new and fairer world will thrive from it. I hope that will ease my pain. Just like... It's cut off, but it can't be. His true objective is using my capsules to bomb the nation with the flame of Hephaestus. He wants to unleash a genocide. Oh my God! What am I going to do? I must stop him. But how? Capitán Nemo. Capitán del Nautilus. La única certeza que se tiene sobre el pasado de uno de los más famosos líderes de la Resistencia es que su mujer e hija fueron asesinadas durante la invasión de la nación al Raj inglés. Su nombre saltó a la fama cuando, al mando de un pequeño grupo rebelde y contra todo pronóstico, desbarató de un golpe los planes de la nación de conquistar la India. Tras esa primera victoria viajó por todo el mundo, organizando células de la resistencia y complicando así los avances de la nación. Durante esos años se dio cuenta de que, por mucha estrategia militar que desarrollase la resistencia, sin tecnología moderna jamás podría vencer la guerra. Así fue como la semilla de lo que acabaría convirtiéndose en el Nautilus fue plantada en su cabeza, una noche en el mar de la China. Por desgracia, sus planes fueron interrumpidos en el 1852, al ser capturado por los espías de la nación y encerrado en la más terrible institución penitenciaria de Emera, el terror. El alcaide era un ambicioso oficial conocido como Cuervo Sangriento, que no escatimó en hambre, trabajo y torturas para conseguir doblegar a Nemo, pero fue en vano. Con paciencia y la ayuda de quienes más tarde se unirían a la tripulación del Nautilus, el 15 de agosto de 1855 el capitán Nemo protagonizó una fuga que no solo consiguió su libertad, sino también la destrucción de la mina prisión. Semejante afrenta no sería olvidada por el Cuervo Sangriento. Tras escapar, Nemo reanudó la construcción del Nautilus y un año después se hizo la mar. Harto de la guerra y de la crueldad humana, se debatía entre esconderse en el mar y sumergirse para siempre en sus misterios a dedicarse en cuerpo y alma a la resistencia. Sin embargo, fue el mar quien solucionó su dilema, pues en unas ruinas submarinas se encontró la primera pista de la que podría ser la clave para acabar con la nación para siempre, la llama de Hefesto. Desde entonces el capitán Nemo ha volcado todos sus esfuerzos en encontrarla. No hay nada que pueda distraerle de su objetivo, ni fisuras en su forma de ver el mundo y de planificar sus actos. Es, sin duda, una de las personas más inteligentes y cultas de Emera y por ello también una de las más peligrosas. Concuerdo. Concuerdo. A record of every member of the Nautilus crew since it was built. Here, no doubt, I will find information about Officer Land. But no hay ningún Land. There's nothing here about any Ned Land. That can't be. Maybe it's been manipulated. No, it certainly doesn't seem to. Am I really losing my mind? I must get out of here and reach the safe room before the captain comes after me. Reúnete con el capitán en la cámara superior. Es como nos decía la muchacha arriba. Igual estamos persiguiendo un fantasma, ¿no? Hablando metafóricamente. Vale, no sé si habrá algo más por aquí, creo que no. Esto sigue cerrado. Puede que en el primer piso me haya dejado algún documento. No creo, ¿no? I must admit, it will take... A ver si vuelvo a hablar con... Sir, the more you hold me up, the more it'll take me to get ready. And we don't have much time. Go to meet the captain. Que sí, que sí. Esto era el tercer piso. Aquí.
About time, damn it. Maybe I could catch him by surprise. Put him down. No. Impossible. Look at these hands. He could rip out my head. Qué buena idea frenarlo. And then the Nos crew tratarán de traidor, No, it's not the time. I must wait. Sorry, Captain. I got lost. Give me the IMAG. Here, I have a blue blood concentrated sample from the Nautilus. I am convinced that when it comes into contact with the small flame of Hephaestus that makes the IMAG work, it will reactivate it. Captain, with all due respects, are you all right? For a few days Se va a volver now, I've loquísimo. noticed that your behavior is getting more erratic. How dare you! I should throw you overboard for suggesting that. Sorry, Verne. I didn't mean. I am a bit upset. Yes, but I can't avoid it. We are about to achieve our target, and anything can go wrong. If everything comes out right, you will have in your hands an unimaginable power. Due to your condition, do you think it's wise to... Wow, what a human thing to say, Verne. How understanding of you. Do you want me to surrender the control over the flame? Who to? Somebody more centered? Somebody like you, with your hallucinations? Yes, I have my unresolved issues, but at least I have regard for human life. Bueno, The nation has found us. God damn it! I must prepare the evacuation. We need to carry the blue blood with us. Adriel thinks it's vital to find the flame. Take it to the Nautilus, but be careful. It's highly unstable. Use the chemical compounds on the table to stabilize it. But This card will give you access to the emergency hatches and all the doors. When the blood is stabilized, run to the Nautilus. vale. Entiendo que habrá guardias, ¿no? Por ahí. Los secos estos. Tarjeta de seguridad. Vale. El graznido del cuervo. Estabiliza la sangre azul del Nautilus. Peligro, estabilizador en posición, estabilizador. ¿Y qué hago? Echar gota. Vale. ¿Pero qué le estoy intentando poner? Ah, vale, espérate. Ah, vale, vale, espera. Arcanato. Vale, nada. ¿Y si pongo tritalo aquí, por ejemplo? Nada. Tritalo aquí. Debo encontrar la combinación y posición correcta siguiendo las indicaciones de color de la nota de Nemo. Ya lo sé. Entonces, si tengo que hacer azul, o sea, si tiene que quedar en azul, entiendo que le tenemos que poner un verde aquí, por ejemplo, perdón. Esto queda en amarillo. Verde. Y si le meto un rojo. Ahí está. Vale. Nuevo objeto, sangre azul del Nautilus. Verne y la energía, la importancia de la energía en sus novelas. Julio Verne, basándose en sus conocimientos científicos y técnicos de su época, se planteó en muchas de sus obras que fuentes de energía podrían alimentar las asombrosas máquinas que él imaginaba. Para él, el avance de cualquier civilización solo es posible gracias a la energía de la que dispone. Por ejemplo, en las Indias Negras, 1877, la historia del pozo carbonífero Docart, explotado y después clausurado, le sirve para expresar sus temores respecto al carbón como fuente de energía.
El carbón fracasará un día, eso seguro. Se impondrá una parada forzosa a la maquinaria de todo el mundo si no se encuentra algún nuevo combustible que sustituya el carbón. En la misma novela aparece un pueblo subterráneo, iluminado por discos suspendidos que funcionan por electromagnetismo. En 1930, el ingeniero George Cloud construyó la primera planta maremotérmica, reconociendo como fuente de inspiración una frase del capitán Nemo que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino, la primera que se escribió sobre el tema. Creando un circuito entre dos cables sumergidos o diferentes profundidades, debería ser posible, obtener electricidad por la diferencia de temperatura a la que habrían estado expuestas. Pero una de las visiones más proféticas de Verne aparece en La isla misteriosa, de 1875. Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede, que, dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Vale. I need something that can help me. Tengo que salir por ahí, ¿no? Entiendo. Pero estas cosas, ¿qué? La isla. Vale. Coleccionistas. 5 coleccionadores encontrados. Informe de exploración 2 de agosto de 1850. 6:37 am, al amanecer de nuestro primer día aquí, un ardiente sol calienta sus capas superiores y se filtra hasta la superficie del islote. Hacia las 6:30. 3/4 de hora después del amanecer, la niebla se ha hecho más transparente. Se ha espesado en la parte superior, pero se ha disipado en la parte inferior. Ahora vemos todo el islote, como si hubiera descendido de una nube. El mar ha aparecido en un plano circular, infinito al este, pero limitado en el oeste por una costa alta y escarpada. Forma parte de este islote estéril, rocoso y sin vegetación, refugio desolado de unas pocas aves marinas de un archipiélago mayor. Me faltaría un documento entonces, ¿no? Creo. Soldiers. I must hide. La Guardia del Eco. El cuerpo de élite de la nación. El ejército de la nación es el más temible de toda Gemera, tanto por su fiereza como por su tecnología de vanguardia. Llevan un lanzallamas, creo. Durante años ha librado múltiples guerras, aplastándolo todo a su paso. De entre todas sus unidades destaca la Guardia del Eco, un equipo de fuerzas especiales creado y dirigido con mano de hierro por el temible Cuervo Sangriento. Su nombre, según cuenta su propia tradición, procede del hecho de considerar que ellos se consideran el eco que sigue el graznido del cuervo. Esta guardia de élite se encarga de la seguridad de la curia y de llevar a cabo las acciones más importantes, como la invasión de la península de la Mandíbula en el Mar del Dragón, donde, ante la fiera resistencia presentada por los habitantes de la ciudad de Xiqiao, optaron por exterminar cualquier rastro de vida, utilizando gas mostaza. A este cuerpo solo pueden acceder aquellos que sobrevivan un adiestramiento feroz. Es tal el lavado de cerebro al que se ven sometidos durante ese periodo que los elegidos, además de salir convertidos en máquinas de matar, veneran al Cuervo Sangriento como si fuera un dios de la guerra. Hay 2 tipos de unidades: ecos, tropas de infantería, y pirománticos, tropas de choque, especialistas en explosivos y unidos a sus lanzallamas como un jinete a su caballo. Vale, están los ecos y los pirománticos. Este creo que es un piromántico. No, este es un eco común y corriente. Voy a esperar a que... Pero ¿dónde me puedo esconder yo? Ah, aquí. Vale. Vamos a esperar a que pase. Esta parte está bien, ¿eh? Creo que por este lado no puedo hacer nada, pero a lo mejor hay un coleccionable, ¿eh? Vale, no hay coleccionable, hay una escalera.
pero me gustaría ver qué hay por el lado donde está el de lanzallamas. Más que todo para ser un poco completista, ¿no? No me voy a arriesgar, voy a esperar a que pase otra vez. Y el del lanzallamas, cuidado, ¿eh? Que no veo, o sea, no lo identifico. Ahí está, míralo. Antes estaban coordinados, pero ahora este llega, el otro llega al otro extremo. Ahora este se va a venir el otro. Este apenas se da la vuelta, vamos. Vamos. La música es brutal, ¿eh? No hay nada. No puedo hacer nada. Vale, no hay nada, no hay nada. Pues voy a esperar a que venga este tontolo. Pensé que iba a haber alguna nota o algo, pero no. Vale, viene más o menos a la par. Vale. Pasa para allá y ya corremos como si no hubiese un mañana. Ahora que aquí puede haber más, ¿eh? Ah, mira dónde estamos. Están buscando el IMAX, supongo. Bueno, y a mí, claro, claro. If I see even a little scratch on him, the person responsible will answer before me. Merde. It's bloody Raven again. I must pass unseen. A ver qué puedo hacer. ¿Puedo seguir por arriba? Yo creo que sí, porque la escalera está rota. Here he is. Take it. I got you, filthy terrorist. Me equivoqué de botón. No puedo errar, ¿eh? Es que los Quick Time Events son complicaditos, ¿eh? Por eso te lo ponen. Here he is. Take it. ¡Boom! What the hell? Damn it to hell. Faster. It works. Get rid of this debris. Verne! Van a tardar, You van a chose the tardar. wrong side. Join me. Forget Nemo. His days of piracy are over. I will never work for murderers. Listen. Come with me. I give you my word as an officer and a gentleman that you will have everything you can desire to make your research about. Pero no te quedes ahí, Verne, que van a sacar los escombros, hijo. We can change the world together. Lately, I've heard too many times the words change the world to still believe in them. Good luck with it. Verne! Verne! I will find you! I swear it! Que me voy, que me voy. Faster. Akos! Good heavens! Wait a minute. I'm sure the Illumium will be important. Vale, Ako está muertísimo. Un poco de luz. Akos protected the repaired Illumium with his own body. Nuevo objeto, procesador del Illumium.
Vale. ¿Hay algo más que podría hacer con esto? Que yo no sabía que tenía el imagen. Bueno, claro, me lo dio... I need something that can help me. ¿Procesador? No. Vale, está. Merde. ¿Esto para qué es? Es para la caja esta. Poco. ¿Hasta dónde le puedo llevar? Espérate. Ah, tengo que enganchar esto. Vale, vale. Aquí no puedo subir. Ah, esta es la última, mira. Completada la secundaria. La cueva. 6:05 pm. A una altura de 100 pies se eleva el techo abovedado, apoyado en fustes de basalto. Arcos irregulares, extrañas molduras aparecen sobre las columnas erigidas o miles por la naturaleza en las primeras épocas de la formación del planeta. Los pilares del basalto, encajados unos en otros, miden de 40 o 50 pies de altura y el agua, en calma a pesar del tumulto exterior, baña su base. Un brillante foco de luz ilumina cada rincón de las rocas e inunda de luz las paredes. La enorme caverna está vacía, hemos explorado en todas direcciones, no hay nada, ni un animal ni un ser vivo. Completado. Vale, es que esto no lo puedo empujar más. Así que... Vale, ahora sí. Y a esto... Vale, es para hacer así. Ah, y esto. I need something that can help me. It doesn't work. No, este no era. Este. No, vamos antes que vengan estos, que yo creo que en breves llegan. Mon Dieu! Merde! 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 ¿Y ahora? Ah, bueno, claro. Sobrecalentado. Escotilla abierta. Before escaping, they left the emergency hatch open. Vale, pero no puedo llegar, ¿no? Sobrecalentamiento. The cannon overheated and took a bit longer to spew its deadly charge, impacting a few seconds later. Vale. I need something that can help me. Ahora. Vamos. Merde, merde, merde! Me encanta Verne cuando dice eso. Merde, merde, merde. The coldness Nemo displayed when he sacrificed his sanctuary shocked me. The iMac returned to life. Why? Was it because of my finding out about Nemo? The horror the raven inspired in me? All these questions throng inside my head, unanswered. But one of them tortured me. How could a bookworm like me stop the most intelligent and boldest man in Hemera? Tanto Nemo como el Cuervo son ambos súper peligrosos. Capítulo 4 terminado, la verdad. Capítulo 5, en las profundidades de la imaginación. Come on, open it!
Uy. Perdón, no estaba preparado. Vale. Incroyable! You were right, Adriel. That's true. The force of imagination has... Nothing will stop us now. We have it. At last, the flame of Hephaestus will be in our hands. The nation is living on borrowed time. Take it to Nadine. She must readjust the servo radars and the Nautilus's navigation system to integrate the compass of destiny. Verne, take the IMAG to the safe chamber. Captain. I must apologize for earlier. I crossed the line. Go and rest. You deserve it. The Ancestors' Island is waiting for us. Yes. Captain, Nemo still seemed to trust me. However, despite his good manners, I couldn't avoid looking at him as a murderer. When I met him, I got to admire him. His scientific genius was brilliant. 6 meses antes, mar Mediterráneo. Nueva misión principal. Los desafíos de Placeia. Reúnete con el Capitán Nemo. Nemo and his philosophy books. Schopenhauer. It's a shame that the nation killed him because of his ideas. This katana was a gift from the Empire of the Rising Sun to the captain for his aid against the nation. Mr. Verne, I am glad to see you in better shape. Thanks, Captain. I've been here only for a few days, and I'm still getting used to this marvel. I'm glad you like it. I've been thinking. The Atlantean priests from Placeia's cult believed that there were individuals blessed by her who were more sensitive to her influx. Perhaps you are one of them, and that's why you were able to find the artifact of imagination. Atlantis? I thought that was a myth, a tale for children. You have had evidence of their existence in your hands. How do you make it work? I'm not sure that I make the iMac work. Rather, I would say it reacts to events. That's interesting. Do you fancy an underwater walk? I have a job for you. Bajo el agua. Walk? Under the sea? Of course. A lo de Sinking City. Where are you taking me, Captain? I can see ruins in the distance. You are going to witness a great milestone of my journey. Follow me. Perfecto. A diferencia del resto de localizaciones, debajo del mar no puedes correr. I must follow the captain. Sigue al capitán. Aquí no podemos correr. The steam oxygenator of my back allows normal breathing. Lead soles keep me on the ground, but they slow me down. Qué bueno. But these views are so captivating. Cedric has asked us to find some specific algae for his research. I don't know if I could even recognize them with this helmet on. Nueva misión secundaria, Esperanza. Voy a encontrar unas algas. Encuentra 3 algas de Cedric. Vale, de momento no me ha saltado nada. Sigo teniendo el inventario aquí. Un cangrejillo. A ver cuál es el alga esa. Mira una ostra. Mira, aquí hay una. Algae Philium chromosa. I hope you helped Cedric with the vaccine. Vale. Seguimos un poquito más. Antes de hablar con... I should speak with Nemo before. Vale. Espérate, porque igual hay más por aquí, ¿no? Vale, ese por está bloqueado. There I see the algae Cedric needs. Pero no podemos hacer nada. De alguna manera hay que entrar aquí, ¿no? Ya veremos cómo.
Esa sería la segunda y me quedaría una tercera. Vamos a hablar con Nemo a ver qué quiere. ¿Por qué está aquí? ¿Vamos a donde estaba la ostra? ¿O qué? A lo mejor me quería decir algo aquí, ¿no? Espérate, vamos a hacer que aparezca solo, ¿no? O se va hasta el otro extremo ahora. Eso parece. Bueno, vamos a hablar con él y ya está. Yo, más que todo, porque quería ver si estaba la segunda alga. Pero parece que no. Can you feel the heat rising from underground? We must move carefully. Lava is still flowing among the ruins. Where are we, Captain? You are beholding the remains of a pre-Hellenic temple dedicated to Placea, the Atlantean goddess. What? We spotted it months ago. This cult survived the fall of Atlantis and thrived for a few years in the primeval Greece. In their mythology, they linked together the flame of Hephaestus with Placea. We believe there might be hidden information here about the flame location. Believe? Didn't you enter? We explored it for weeks in order to make a safe way to the center of the temple. However, when we reached the doors that guard it, it was impossible for us to open them. I'm surprised that you didn't blow them away. Do you think that I am like one of these brutes from the nation? I never destroy what I don't know. This temple is unique. It must be preserved, not destroyed. At that moment, we couldn't stay any longer. The Nautilus was needed for the war many miles away from here, but now is different. You and the IMAG are here. Fascinating. Activa la máquina para bajar al templo. It's amazingly terrifying. True. In some cultures, the octopus and its tentacles are linked with the spiral of creation and creativity. Fascinating. I'm going forward. Take your time to contemplate this wonder. I'll wait at the Opisthotomus entrance. Follow the lifeline. Ok. Reúnete con Nemo en la entrada del Opisthotomus. Antes, vamos a buscar cositas por aquí. A ver si hay algo. Mira, van haciendo caminos, mira, aquí hay otra. Y la última está arriba. ¿Cómo llegamos a ella? Debería de haber alguna manera, ¿no? The wire has been cut by the nibbling of some sea creature. If I had the tools, it would be easy to repair. Vale, y esta parte. Puedo sacar el iMac. Dientes afilados. The wire resisted the sea creature's curiosity and kept withstanding. Vale. Seems like some object on its way to the moon? What kind of place is this? El viaje a la luna. 5 diarios de Verne encontrados. Publicada en 1865, De la Tierra a la Luna es una historia de ciencia ficción, pero también una sátira sobre la sociedad americana. La novela se sitúa en el periodo tras la Guerra de Secesión, en el que todas las armas se han dejado de lado en nombre de la paz, lo que provoca que muchos estadounidenses se sientan impotentes y aburridos. Por ello se crea el Club de Armas de Baltimore, y el presidente del club, ante la escasez de cosas que se puedan hacer explotar, sugiere un nuevo uso para las armas y los conocimientos de armamento: construir un cañón gigante y disparar un cohete a la luna para conquistarla y convertirla en el más reciente estado de Estados Unidos. Que la exploración espacial no se inspire en ningún deseo científico, sino en la pura necesidad de destrucción, de una de las grandes reflexiones que nos deja Verne.
En cuanto a los aspectos científicos de la novela, hay un número extraordinario de detalles coincidentes entre la misión descrita en el libro y lo del lanzamiento del Apolo 11. Más de 100 años después, una demostración de hasta qué punto Verne cuidaba los aspectos científicos de sus historias. Por ejemplo, entre muchas de sus predicciones, que incluyen el lugar de lanzamiento, la curvatura, etc., Verne estimó que la duración del trayecto sería de 97 horas, 4 días y 1 hora. El primer viaje tripulado que permitió al hombre poner el pie en la Luna duró 4 días. Dato curioso. ¿Cómo llego a la última alga esa que me falta ahí? ¿Puedo volver a subir? ¿Quieres volver al exterior del templo? Sí. ¿Hay alguna manera de... ¿Esto qué hacía? Cangrejillo no puedo agarrar. Bueno, mejor que el cangrejo me traiga el alga, ¿no? Ah, igual puedo modificar algo con el imag, ¿no? Espérate. Un gran colapso. Una base muy fina. The base was so eroded by the years of pressure that it finally collapsed. Pues ahí está. I now have all the algae for Cedric. Misión secundaria Esperanza cumplida. Pasión por la ciencia. Menudo fósil. Encuentro un fósil bajo el mar. Durante la década de 1850, al igual que el gran público, Julio Verne se entusiasmaba con cada nuevo descubrimiento de la ciencia, desde fósiles que mostraban el pasado de la Tierra a avances en astronomía. Muchos escritores, como Edgar Allan Poe y su precisa descripción de la Antártida de su novela, la narración de Arthur Gordon Pym, también se inspiraron en los descubrimientos científicos de su época, pero la pasión de Verne por la ciencia destaca por su minuciosidad y por la gran variedad de temas que trataba. Uno de los mejores ejemplos es Viaje al centro de la Tierra, Voyage au centre de la Terre, 1864. En esta novela, toda la aventura y fantasía que representan los dinosaurios, océanos subterráneos y actividad volcánica está basada en los últimos avances en geología del siglo XIX, ya que Verne incluyó en ella una gran cantidad de información que reunió de libros de divulgación científica, noticias de descubrimientos y diarios de viajes. La espectacular batalla entre un plesiosaurio y un ictiosaurio, descrita en la historia, está basada en la primera ilustración de una escena prehistórica, lo que se conoce como paleoarte, realizada por el artista, geólogo y paleontólogo Henry de la Becche, basada a su vez en los descubrimientos fósiles realizados por la paleontóloga Mary Anning. Por supuesto, algunas de las teorías que Verne reflejó en su novela fueron refutadas posteriormente, como la del geólogo francés Charles-Joseph Saint-Clair Deville, que afirmaba que los volcanes eran aperturas a una red subterránea de pasajes interconectados a la vieja teoría de la Tierra hueca, rebatida en 1936 por la sismóloga Inge Lehmann. Sin embargo, eso no resta valor científico a los libros de Jules Verne, sino que sirve para demostrar que la ciencia avanza, dejando atrás suposiciones y falsas premisas, gracias al método científico que es, al fin y al cabo, el más importante descubrimiento realizado por el ser humano. Hay mucha información histórica, datos, y no solamente de los libros de Verne, sino de lo que él también creía. Que en parte está bien, y yo también entiendo que habrá mucha gente que la parte de texto tampoco es que le llame mucho la atención, la verdad. El Kraken, ¿eh? Aparecerá. El fucking Kraken. Estos postes de luces unidos a cables y tal me recuerda también a Soma. This ancient Greek tests my knowledge, but I can read that this is the first part of 3 of the Primordials' story. Vale, tengo que buscar 3 en total. Primordiales 1. Atlantes excepcionales. Entre los habitantes de la Atlántida había un pequeño grupo que sufría una mutación provocada por la exposición de la llama de Hefesto, que les confería una longevidad extremadamente larga y la capacidad de influir en las emociones ajenas. A su vez, esa influencia
se retroalimentaba. Cuanto más individuos eran influidos por ella, más fuerte se volvía y eso a su vez les permitía llegar a más gente. Que serán como las sirenas o algo así. Los primordiales. Por curiosidad, ¿aquí hay algo? Encuentra las otras 2 tablillas. Bueno. También me recuerda a Reveal the Deep. Gran juego también. ¿Esto qué hace? Ah. Pues mira, lo he hecho bien, ¿no? Lo hice bien, lo hice bien. This is magnificent. Es espectacular, ¿eh? Aside from Nemo and his crew, I'm the first human being that has rested his eyes on these views in thousands of years. If only I could explore them. Es incredible. Coloca la imagen en la puerta de Placeia. Los desafíos de Placeia. Ah, lo pone solo, ¿no? Fascinating. It would be wise if I bring a few more oxygen tanks. Pues lo pillas tú, ¿no? Are you all right? Yes, a bit frightened, but in one piece. Vale, no tengo la imagen. The iMag is outside. Yes, but it has turned off. There must be a way to activate again this mechanism. Wait a moment. There's an inscription here. 4 victories to open these gates. It must allude to 4 tests. You have enough oxygen. Explore the hall and take the tests. I am sure that they will reveal what we are looking for. But what if I don't make it? And if I run out of oxygen? Mr. Verne, surrender is not an option at the Nautilus. We can't tear down these gates without compromising the whole building structure. Your only way out is solving those trials. I believe in you. Explora el opistodomos. Uf. Bueno.